Plutón fue considerado el noveno planeta del Sistema Solar desde su descubrimiento en 1930 hasta 2006. Durante décadas ocupó un lugar especial en la astronomía y en la cultura popular. Sin embargo, con el avance de las observaciones y el descubrimiento de otros cuerpos similares en el cinturón de Kuiper, su estatus cambió. Hoy es catalogado como planeta enano, aunque sigue siendo uno de los objetos más fascinantes de nuestro vecindario cósmico. 8. Estado actual. Situación general. Plutón, a más de 5.900 millones de kilómetros del Sol, es hoy un objeto de enorme interés científico. Aunque en 2006 perdió su estatus oficial de planeta y pasó a ser clasificado como planeta enano, se ha revelado como un mundo activo, complejo y diverso. La exploración espacial, en particular la misión New Horizons 2015, transformó nuestra visión. De un punto borroso en los telescopios pasó a ser un planeta enano con glaciares, montañas de hielo, atmósfera dinámica y posible océano subterráneo. Estado científico actual. Clasificación. La OAI lo define como planeta enano porque cumple con 3 condiciones. Orbita alrededor del Sol. Tiene suficiente masa para ser esférico. No ha limpiado su órbita de otros cuerpos. Es el planeta enano más grande en diámetro, 2.376 kilómetros, aunque Eris es más masivo. Representa un arquetipo de los objetos del cinturón de Kuiper, región de cuerpos helados que se extiende más allá de Neptuno. Geología. Plutón es sorprendentemente activo para su tamaño. Superficies jóvenes y pocas craterizadas, hay procesos geológicos en curso. Sputnik Planitia. Un glaciar de nitrógeno con células de convección que renuevan su superficie. Montañas de hielo de agua de hasta 4 kilómetros de altura, NJ Tenzin Montes. Posibles criovolcanes, NJ Wright Mons, Pitcairn Mons. Atmósfera. Compuesta principalmente de nitrógeno, NN, con metano, Che, y monóxido de carbono, CO. Es tenue, con una presión superficial 10 microbares. Presenta capas de neblina azuladas que alcanzan unos 600 kilómetros de altura. Cambia con las estaciones. A medida que Plutón se aleja del Sol, la atmósfera tiende a colapsar y congelarse en la superficie. Interior. Evidencias apuntan a un océano subterráneo de agua líquida salada, aislado por una gruesa corteza de hielo. Esto plantea preguntas sobre su posible habitabilidad en ambientes subterráneos. Satélites. Posee 5 lunas conocidas: Caronte, Nix, Hydra, Kerberos y Estigia. Caronte es tan grande que Plutón y él forman un planeta doble con un baricentro fuera de Plutón. Las lunas pequeñas orbitan en resonancias caóticas, probablemente producto de un gran impacto en el pasado. Estado exploratorio actual. New Horizons. La misión de la NASA, en 2015, fue la primera y única visita cercana a Plutón. Reveló un mundo geológicamente activo y cambió radicalmente la concepción de los planetas enanos. Tras su sobrevuelo, New Horizons continuó hacia el cinturón de Kuiper, explorando en 2019 al objeto Arrokoth. Observaciones actuales. El telescopio espacial James Webb, JWST, y grandes telescopios terrestres continúan estudiando la atmósfera y superficie de Plutón en longitudes de onda infrarrojas y visibles. Nuevas ocultaciones estelares permiten medir cambios en la atmósfera y estimar su evolución estacional. Futuras misiones. Se han propuesto orbitadores y sondas de aterrizaje para estudiar con más detalle la superficie y el posible océano interno. Sin embargo, ninguna misión ha sido aprobada todavía. El alto costo y la gran distancia son los principales desafíos. Estado cultural y social. Plutón sigue siendo un ícono cultural. En la imaginación popular, muchos lo consideran aún el noveno planeta. Su cambio de clasificación en 2006 generó un debate mundial que aún despierta emociones. Es inspiración en libros, películas, música y hasta caricaturas. Representa la idea de que la ciencia está en constante cambio, lo que aprendemos puede ser replanteado con nuevos descubrimientos. El estado actual de Plutón refleja su transición de ser un planeta tradicional a convertirse en el planeta enano más fascinante del Sistema Solar. No solo es un mundo helado, sino un cuerpo geológicamente activo,
con una atmósfera en transformación y la posibilidad de un océano interno. Mientras tanto, su relevancia cultural mantiene vivo el debate sobre qué significa ser un planeta, consolidando a Plutón como un símbolo científico y cultural de primer orden. Si quieres saber más sobre Plutón y sobre el universo, suscríbete, dale like y activa la campana para aumentar tu cosmos.